Durante la ceremonia de boda de Lucas y Carolina, la atmósfera estaba cargada de emoción y alegría. Sin embargo, cuando llegó el tan esperado momento de la entrada de las alianzas, la armonía se vio interrumpida de repente. El hijo de Lucas corrió por el pasillo gritando desesperadamente: «Papá, ¿no te cases con ella?». Lo que llevaba en sus manos dejó a todos aún más asombrados. Eva miraba con ternura a su pequeño Leo, quien se esforzaba por alcanzar el vaso de agua en la mesita de noche. Con solo 5 años, el niño ya demostraba una admirable determinación al cuidar de su madre enferma. Eva sonrió, recordando cómo en las últimas semanas Leo se había convertido en su pequeño enfermero. «Aquí tienes, mamá», dijo Leo orgulloso, entregándole el vaso a Eva. Ella bebió un sorbo y le agradeció con un beso en la frente. A pesar de la enfermedad que la consumía, Eva estaba decidida a crear recuerdos hermosos con Leo. En los días en que se sentía un poco mejor, hacía el esfuerzo de jugar con su hijo en el jardín, contarle historias y enseñarle pequeñas lecciones de la vida. Una tarde, mientras hacían un picnic improvisado en la habitación, Eva sostuvo las manitas de Leo y lo miró profundamente a los ojos. «Leo, mi amor, sabes que mamá te quiere más que a nada en este mundo, ¿verdad?». El niño asintió, con sus ojos brillando. «Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre seré tu mamá. Incluso cuando no puedas verme, estaré aquí». Ella puso la mano sobre el corazón de Leo. «Guardada bien dentro de tu corazón. Y siempre que me extrañes, cierra los ojitos y recuérdame, estaré allí contigo». Leo no entendía completamente lo que su madre quería decir, pero sintió la importancia de sus palabras y las guardó en su corazón. En los meses siguientes, Eva continuó luchando valientemente contra la enfermedad, aunque su cuerpo se debilitaba cada día. Lucas, su esposo, hacía lo posible por mantener la esperanza viva, pero el peso de la situación se reflejaba en sus ojos cansados. Cuando lo inevitable sucedió, fue como si el mundo de Lucas y Leo se hubiera derrumbado. El pequeño, ya casi con 6 años, no comprendía del todo lo que significaba la ausencia de su madre, pero sentía profundamente el vacío que ella había dejado. Lucas hizo lo mejor que pudo para cuidar de su hijo y mantener viva la memoria de Eva. Juntos, padre e hijo enfrentaron los días difíciles, encontrando consuelo el uno en el otro y en los recuerdos de la mujer que tanto amaron. Pasaron 2 años desde la partida de Eva. Lucas hacía todo lo posible por criar a Leo, quien ahora tenía 7 años. Una tarde, mientras jugaban en el parque local, Leo, lleno de energía y risas, corría por los senderos de arena. En un momento de descuido, sus pequeños pies resbalaron en un charco dejado por la lluvia de la noche anterior, y el niño cayó, golpeándose la frente con una piedra que le causó una herida. El corazón de Lucas se aceleró al ver la sangre corriendo por la frente de Leo. Con pánico, rápidamente tomó a su hijo en brazos y corrió hacia la sala de emergencias local, sintiendo un miedo profundo y un dolor antiguo, como si estuviera a punto de perder algo precioso nuevamente. En la sala de emergencias, fueron atendidos por Ana, una enfermera de sonrisa suave y ojos que irradiaban calma. Una enfermera de sonrisa suave y ojos que irradiaban paz notó el terror en la mirada de Lucas y el llanto silencioso de Leo. Con voz tranquila, Ana le pidió a Lucas que se sentara y le aseguró que se ocuparía de la herida de Leo. Sus manos eran hábiles y gentiles, y su toque parecía tener el poder de calmar tanto al padre como al hijo. «Leo, eres un niño muy valiente», dijo Ana con una sonrisa mientras limpiaba cuidadosamente la herida. «Esto necesitará algunos puntos, pero te prometo que no dolerá. Haré que todo esté bien, ¿de acuerdo?». El niño, aún con lágrimas, asintió, reconfortado por las dulces palabras de Ana. Lucas la observaba en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y admiración por aquella enfermera que parecía tener una habilidad especial para tranquilizar a su hijo. Cuando Ana terminó de vendar la herida, le ofreció una paleta, lo que hizo que Leo esbozara una pequeña sonrisa. Lucas no pudo evitar notar cómo la expresión de su hijo volvía a iluminarse, incluso después del dolor y el susto. En los días siguientes, Lucas no podía sacar a Ana de su mente, recordaba la serenidad con la que había cuidado de Leo, la paciencia en cada gesto, y cómo había hablado con su hijo como si lo conociera de toda la vida. La imagen de su sonrisa tranquilizadora se repetía en su mente, brindándole una sensación de consuelo que hacía mucho tiempo no sentía. Unas semanas después, en una mañana soleada, Lucas y Leo regresaron al parque. Leo, ya recuperado de su pequeño accidente, estaba ansioso por jugar. Mientras Lucas observaba a su hijo correr, notó una figura familiar, Ana, paseando tranquilamente. Leo la vio también, y sus ojos se iluminaron, sin pensarlo 2 veces, corrió hacia ella, gritando «Ana», con esa alegría que solo un niño puede expresar.
Ana se agachó para abrazarlo y le preguntó cariñosamente cómo se sentía. Lucas, al acercarse, sintió una calidez en su corazón al verlos juntos. Conversaron casualmente, y antes de darse cuenta, ya habían pasado toda la tarde juntos, observando a Leo jugar y riéndose de las historias y bromas que Ana contaba con una gracia única. Ese día, algo cambió. Lo que comenzó como un encuentro casual en el parque evolucionó hacia una amistad sincera, marcada por la constante presencia de Ana en la vida de ambos. Ana siempre fue atenta con Leo, sin forzar nada, respetando el espacio del niño y la memoria de su madre. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que no era solo la bondad externa de Ana lo que lo atraía, sino su genuina amabilidad y la forma en que trataba a su hijo con un cariño que hacía mucho no veía. Los encuentros se volvieron más frecuentes. Leo anhelaba las tardes con Ana, donde sabía que siempre habría una nueva historia que escuchar o un juego divertido que aprender. Lucas, por su parte, sentía su corazón calentarse cada vez más al ver la alegría que Ana traía a sus vidas. Después de algunos meses de encuentros y conversaciones, durante una tarde tranquila en el parque, mientras observaban a Leo correr, Lucas sintió que era el momento adecuado. Con el corazón acelerado, se giró hacia Ana, y con una sonrisa tímida, le preguntó si le gustaría hacer oficial lo que ambos ya sentían en sus corazones. Ana sonrió, con sus ojos brillando de emoción, y respondió que sí. Al escuchar la noticia, Leo dio un salto de alegría. Para él, significaba que Ana estaría aún más presente en sus vidas, algo que deseaba profundamente. Así, la relación entre Lucas y Ana floreció de forma natural, basada en el respeto, el cariño y el deseo de formar una nueva familia juntos. Con amor, paciencia y respeto, comenzó una nueva etapa donde cada uno ocupaba un lugar especial en la familia que se estaba formando, unida por el amor y los recuerdos del pasado. Aproximadamente un año después del inicio de su relación, Lucas sintió que el vínculo entre él, Ana y Leo se había fortalecido de manera natural y hermosa. Con el corazón lleno de amor y gratitud, decidió que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Una tarde tranquila, mientras paseaban por el parque que se había vuelto especial para ellos, Lucas se arrodilló ante Ana, y con los ojos brillando de emoción, le pidió matrimonio. Ana, sorprendida y conmovida por la sencillez y sinceridad del momento, aceptó con lágrimas de alegría en los ojos. Con delicadeza y cariño, empezaron a planear la ceremonia. Leo, quien desde el principio había acogido a Ana con cariño, se emocionó con la idea de celebrar esta unión. No veía la hora de que Ana se convirtiera oficialmente en parte de la familia, llenando su hogar de aún más amor y alegría. Sin embargo, algunos días antes de la boda, durante una cena familiar, un primo de Leo hizo un comentario inocente que lo cambió todo. ¿Estás feliz de tener una nueva mamá?, le preguntó sin mala intención. Las palabras golpearon a Leo como un rayo. ¿Nueva mamá? Nunca lo había pensado de esa manera. Su madre era Eva, y nadie podía reemplazarla. La sonrisa desapareció de su rostro, y una sensación de angustia se apoderó de él. Desde ese momento, el comportamiento de Leo cambió drásticamente. Aquel niño que antes estaba tan entusiasmado con la boda ahora se mostraba distante e incluso un poco hostil hacia Ana. Lucas notó el cambio, pero lo atribuyó a los nervios previos al evento. El gran día llegó, y Leo accedió de mala gana a llevar las alianzas al altar. Lucas y Ana estaban radiantes, rodeados de amigos y familiares en la pequeña capilla. La música comenzó a sonar, anunciando la entrada del paje, y todos se giraron para ver a Leo caminar por el pasillo. Pero, para sorpresa general, en lugar de llevar los anillos, el niño sostenía un portarretrato con la foto de su madre. «Papá, no te cases con ella», gritó Leo, corriendo hacia Lucas con lágrimas en los ojos. «No puedes sustituir a mamá. No quiero una nueva madre». Un murmullo se extendió por la iglesia. Algunos invitados intentaron acercarse a Leo, pero Ana, con un gesto suave, pidió que todos se calmaran. Lucas y Ana se miraron con comprensión. En la prisa de los preparativos, habían pasado por alto algo esencial: explicarle a Leo el verdadero significado de esa unión. Con calma, Lucas bajó del altar y se arrodilló frente a su hijo. Ana se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Leo, hijo mío», comenzó Lucas, con voz cargada de emoción. «Nadie jamás reemplazará a tu madre, Eva. Siempre será tu mamá y siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones». Ana se acercó despacio y se agachó junto a Lucas. «Leo», dijo suavemente, «nunca he querido ocupar el lugar de tu mamá. Ella es insustituible. Lo único que deseo es poder aportar más amor a nuestra familia, si me lo permites». Lucas continuó: «Hijo, el amor es algo maravilloso, porque no se divide, se multiplica. Tener a Ana en nuestras vidas no significa amar menos a tu madre.
Significa que tenemos más amor para compartir. Leo miró a su padre, luego a Ana, y finalmente a la foto de su madre. Poco a poco comenzó a comprender. ¿Y si olvido a mamá?, preguntó en voz baja. Eso nunca va a pasar, le aseguró Lucas. Siempre mantendremos viva su memoria. Ana no está aquí para reemplazar, sino para sumar a nuestro amor. Ana sonrió con ternura. Leo, si me lo permites, me gustaría ser tu amiga, alguien en quien puedas confiar. Tu mamá siempre será tu mamá, y yo jamás intentaré cambiar eso. Leo guardó silencio por unos momentos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Luego, para sorpresa de todos, extendió una mano hacia Ana y la otra hacia su padre. ¿Podemos ir todos juntos al altar?, preguntó tímidamente. Lucas y Ana intercambiaron miradas emocionadas y asintieron. Los tres se levantaron, Leo en el medio, sosteniendo la mano de su padre y la de Ana, aún cargando el portarretrato de su madre. Mientras caminaban juntos por el pasillo, no había un ojo seco en la iglesia. Fue una escena que simbolizaba no solo la unión de Lucas y Ana, sino la formación de una nueva familia, donde el amor del pasado y del presente coexistían en armonía. Tu amiga, alguien en quien puedas confiar. Tu madre siempre será tu madre, y yo jamás intentaré cambiar eso. El niño guardó silencio por unos momentos, procesando todo lo que había escuchado. ¿Podemos ir todos juntos al altar?, preguntó tímidamente. Lucas y Ana intercambiaron miradas emocionadas y asintieron. Los tres se levantaron, con Leo en medio, sosteniendo la mano de su padre y de Ana, aún llevando el portarretrato de Eva. Mientras caminaban juntos por el pasillo, no había un ojo seco en la iglesia. Era una escena que representaba no solo la unión de Lucas y Ana, sino la formación de una nueva familia, donde el amor del pasado y del presente coexistían en perfecta armonía. La ceremonia continuó ahora con un significado aún más profundo. Cuando llegó el momento de los votos, Ana sorprendió a todos al dirigirse primero a Leo. Leo, prometo respetar siempre la memoria de tu madre y el amor que ustedes comparten. Prometo ser tu amiga, una confidente, y estar aquí para ti siempre que lo necesites. No para reemplazar, sino para añadir más amor a tu vida. Las palabras tocaron profundamente el corazón de Leo, quien sonrió por primera vez desde el inicio de la ceremonia. Lucas, emocionado, hizo sus votos a Ana, prometiendo amor, respeto y apoyo. Al terminar, se volvió hacia Leo. Y a ti, hijo mío, te prometo que siempre honraremos la memoria de tu madre. Prometo que este nuevo capítulo en nuestras vidas traerá más amor, más alegría, y que juntos construiremos una familia fuerte y feliz. La ceremonia concluyó con aplausos y lágrimas de emoción de los presentes. En la recepción que siguió, Leo sorprendió a todos al hacer un brindis, a mamá Eva, que siempre estará en nuestros corazones, dijo, mirando al cielo y luego a Ana, y a Ana, que vino a traer más amor a nuestra familia. En ese momento, todos comprendieron la lección más importante de ese día: el amor tiene el increíble poder de multiplicarse, de crear espacio para nuevas conexiones sin disminuir las anteriores. La familia de Lucas, Leo y Ana era una prueba viva de que siempre hay lugar para amar a más personas y que el amor solo enriquece nuestras vidas. La boda, que comenzó con lágrimas de tristeza, terminó con lágrimas de alegría y esperanza. Era el inicio de un nuevo viaje para todos ellos, un viaje basado en el respeto al pasado y la expectativa de un futuro lleno de amor. Mientras la fiesta continuaba, Leo observaba a su padre bailando con Ana, una sonrisa genuina en su rostro. Sostenía el portarretrato de su madre contra su pecho, y, por primera vez, sintió que todo estaba bien, tenía el amor de su madre guardado en su corazón y ahora tenía aún más amor en su vida. Esa noche, antes de dormir, Leo miró la foto de Eva y susurró: «Mamá, creo que ahora tenemos una familia aún más grande para amar». Con ese pensamiento reconfortante, se durmió, soñando con los días felices que estaban por venir. Esta historia es un emotivo viaje sobre la superación de la pérdida y la capacidad del amor para renovarse y expandirse. A través de los personajes de Lucas, Ana, y el pequeño Leo, vemos la complejidad de un proceso de duelo que, lejos de borrarse con el tiempo, se integra en la vida de quienes quedan. Lucas, como padre, representa la resiliencia y el amor incondicional. A pesar de la devastadora pérdida de su esposa, se esfuerza por mantener viva su memoria para que Leo siempre conserve el recuerdo de su madre. Sin embargo, su relación con Ana marca un nuevo capítulo en el que el amor de pareja y familiar vuelve a florecer, esta vez de una manera diferente y más consciente. Leo, por su parte, simboliza la lucha de un niño por entender y aceptar el cambio, especialmente cuando se trata de alguien tan especial como su madre.
El conflicto que experimenta es comprensible, la llegada de Ana representa una amenaza a su recuerdo de su madre, Eva. No obstante, con la sensibilidad de Lucas y Ana, Leo logra comprender que el amor de su madre no será reemplazado, sino que la presencia de Ana enriquece su vida sin borrar lo que ya existe. Ana aporta la ternura y paciencia necesarias para que esta nueva familia surja desde el respeto y la autenticidad. Su compromiso de no ocupar el lugar de Eva y su deseo de ser un apoyo para Leo y Lucas hacen que su rol en la historia sea tanto de sanación como de renovación. Esta historia nos enseña que el amor no tiene límites ni barreras. El dolor de perder a alguien querido puede ser transformador, y aunque la herida permanezca, el corazón tiene una capacidad asombrosa para crear espacio para nuevas personas y nuevas experiencias. El recuerdo de aquellos que ya no están no se borra, al contrario, se vuelve un pilar que enriquece nuestras relaciones y nos permite crecer. Además, nos recuerda que las nuevas relaciones no buscan reemplazar a las antiguas, sino añadir más valor, amor y conexión. Como en el caso de Leo, la aceptación de Ana no significa olvidar a su madre, sino comprender que el amor puede multiplicarse sin que se desvanezcan los lazos anteriores. Esta historia nos invita a abrazar el cambio con sensibilidad, a honrar el pasado y a abrir el corazón al futuro, confiando en que siempre hay espacio para amar más, sin disminuir los recuerdos de aquellos que dejaron una huella imborrable en nuestras vidas. Si disfrutaste de esta historia, por favor, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto te gustó. Además, mira el vídeo que ahora aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!